Profesor, ¿esta reforma afecta a los más pobres? ¿Qué nos puede decir? Fíjese que yo quiero que las personas sepan que yo conocí al profesor Andrés cuando él también hacía un análisis muy similar y muy crítico a la reforma de Alberto Carrasquilla, del cual yo estoy también estaba totalmente en contra. Siempre estoy totalmente en contra de la reforma de Alberto Carrasquilla y al día de hoy también el profesor muy coherentemente, así como se opuso a la reforma de Alberto Carrasquilla, al día de hoy también se opone a la reforma de Gustavo Petro. Por eso es demasiado ilógico que al profesor lo llamen uribista, cuando él fue una de las personas que más criticó en su momento la reforma de Carrasquilla, ¿no? Pero bueno, Sí. quiero que nos cuentes si esa reforma tributaria también atenta contra los más débiles, contra los más pobres, y cuál cree usted también que son los puntos más polémicos de esta reforma tributaria. Precisamente porque esos temas son polémicos es porque van a afectar pues a los más pobres, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, esto es del proyecto de ley, ¿no? Inicialmente cómo iba. Porque hablábamos de los impuestos indirectos, porque el diablo está en los detalles, ¿no? Ellos dicen, ¿cierto? Desde el gobierno, primero empezaron que no, que únicamente las personas que ganaran más de 10 millones de pesos iban a ser las afectadas. Eso, si ustedes los impuestos directos, o sea, el impuesto de renta, por ejemplo, ¿no? Pero existen otros que son los impuestos indirectos, que en este caso son, por ejemplo, los impuestos saludables y ambientales. Ellos esperaban recaudar 2.5 billones, que es el 10% de la reforma. 2.5 billones en impuestos saludables y ambientales. ¿Cuáles son estos impuestos saludables y ambientales que tienen un nombre tan bonito, ¿no? Pero de nuevo, el diablo está en los detalles. Los impuestos saludables son los impuestos que iban a poner al tema de las bolsas plásticas de un solo uso, al tema de las comidas ultraprocesadas, a todos esos temas. Esos son la parte, digamos, de los saludables, ¿no? Que iban a ponerle impuesto a la butifarra, al salchichón, a un montón de cosas, ¿no? Ellos le llaman impuestos saludables a eso. Y a los impuestos ambientales son todas las sobretasas a la gasolina, el impuesto nacional al carbono, grabar todo lo que son, digamos, todos esos temas de los combustibles fósiles, como si eso fuera a hacer que la gente dejara de tener la necesidad de transportarse, ¿no? Exacto. Entonces, de ahí, por ejemplo, de esos 2.5 billones, o sea, la mayoría de los que, digamos, consumimos estos tipos de bienes y servicios, pues somos la gente del común, la gente de a pie. Entonces, estos 2.5 billones, prácticamente todos, pues lo va a pagar el ciudadano de a pie. Y, por ejemplo, supuestamente los ricos de Colombia, supuestamente, son los que pagarían, digamos, en impuesto de renta de personas naturales, más o menos 8 billones. Pero estos 2.5 se los están clavando a la gente que no tiene plata, a la gente que, o sea, el consumo de esto es que de pronto un fin de semana les sobró alguito y bueno, vamos a comprarnos una gaseosita que llegó familia y demás. O sea, esto que tiene un nombre tan bonito, impuesto saludable, está afectando a los más pobres y está afectando fuertemente. Y también existen otros estudios donde, digamos la excusa de esto es que sí, que hay que cuidar la salud de la gente, pero yo he visto estudios donde afirman que para que realmente un impuesto aquí en Colombia sea efectivo, un impuesto saludable, tendría que ser un impuesto como el 24% del producto. Imagínense, o sea, ni el IVA, pues, una barbaridad, 24%. Entonces, el consumo no se va a reducir, lo que van a hacer es sacarle 2.5 billones a los más pobres de Colombia, eso es lo que van a hacer. Y que esos alimentos normalmente suelen ser los más económicos, ¿no? Y que los más pobres son los que tienen que comprarlo porque no tienen para más, ¿no? Y yo por ahí le escuché también al ministro Campo decir que
el objetivo supuestamente con este impuesto es recaudar cero, que lo ideal sería recaudar cero porque supuestamente lo va a desincentivar el consumo, ¿no? Entonces digo, si en realidad los impuestos terminan desincentivando las cosas a las que terminan grabando, el impuesto al trabajo desincentiva el trabajo, por ejemplo. Sí, claro, si por ejemplo deja de ser rentable, yo tengo que ver como empresa, bueno, cuál es mi punto de equilibrio ahora que tengo que pagar estos impuestos y un montón de cosas. Y pues si a mí los gastos fijos como el de los empleados y demás, pues me sale más costoso, pues yo tendría que ver pues qué personal despido, de pronto que no me vaya a afectar tanto la producción y demás. Yo tengo que encontrar, digamos, ese equilibrio, ¿no? Entonces, finalmente, por eso decía, ¿no? Que a pesar de todo, a mí me gustó lo que dijo María Fernanda Cabal, que seguramente mucha gente dirá, ¿qué es lo que está diciendo Andrés? Pero me gustó porque es cierto, el político como tal le rompe a uno las piernas para darle unas muletas, ¿no? Para decirle y que uno esté agradecido con él. Entonces, sí, o sea, realmente ridículo, ¿no? Que el objetivo sea recaudar cero. Entonces, pues póngale 100% de impuestos, ¿no? Y acaba la industria, ¿no? Sí, sí, eso, exacto, ese sería el otro razonamiento. Entonces, si eso es así, ¿por qué no le coloca el 100%? O cualquiera que le coloque de ahí para abajo es arbitrario, cualquier porcentaje que le coloque de ahí para abajo es arbitrario, porque si en realidad el objetivo es recaudar cero, coloque el 100% de una. De una. Sí. Sí, y esto es bastante importante. Antes de continuar, profe, me gustaría agradecer a las más de 130 personas que nos están viendo en este momento. Recuerden dejar su me gusta para que YouTube recomiende este tipo de videos. Miren, necesitamos que este tipo de información se dé a conocer por todos lados. Así que no solamente me sirve que le dejen un me gusta a este video, sino que también lo comparta por todos lados. Con gente de su familia, compártanlo en los grupos familiares. Necesito que por favor lo hagan, porque de esta forma ese tipo de información se da a conocer mucho. Profe, con el tema del plástico de un solo uso también es algo demasiado importante porque alimentos de la canasta básica familiar que son saludables, especialmente como es por ejemplo el arroz, el garbanzo, la lenteja, el frijol, que están envueltos en plástico de un solo uso, también subiría de precio, ¿no? Directo. ¿Eso quién termina afectando? ¿Los Ardila-Lule? Eso termina afectando al Grupo Aval, eso termina afectando a los Santo Domingo. No, pero es que con esa misma excusa le terminaron vendiendo al país la reforma tributaria, ¿no? Exactamente, ¿no? Y hay un producto, por ejemplo, que a la gente se le olvida, el agua. El agua. Tanto que somos ecologistas, ¿no? En el gobierno. El agua viene en bolsas plásticas muchas veces y, por ejemplo, he escuchado de que en La Guajira hay unos sectores donde únicamente usted puede conseguir agua, es en bolsa plástica. Entonces, imagínese ponerle impuestos a esas personas, ¿no? Que tienen esa necesidad de agua. Entonces, la verdad es que... o agua o Coca-Cola o gaseosa, ¿no? Que por allá también llega eso, pero ya no tendrá ni siquiera para eso porque ni lo uno ni lo otro. Todo estará muchísimo más caro, ¿no? Que ya de por sí las cosas están caras, ¿no? Carísimas, sí. Yo, por ejemplo, soy el que hace el mercado en la casa y realmente, y pues cuando usted ve los datos, por ejemplo, de inflación, siempre, mensualmente, digamos, el rubro que más encarece es el como tal de los alimentos, y se encarece como 23% mensual, o sea, cuando uno ve la inflación de cada mes, ¿no? Es una locura, Entonces, la verdad es que estos impuestos lo que van a hacer es encarecer la comida, encarecer, como decía en palabras de Gustavo Petro, ¿no? Le ponen impuestos al hambre, ¿no? Al hambre. Entonces, muy delicado porque en discurso todo queda muy bonito, pero aquí alguien me dijo una frase que me gustó mucho y es que el dinero no tiene ideología política, y es que aquí cuando estamos hablando de plata es cuando se ve realmente el corazón de las personas, el corazón de la gente. Entonces, ¿qué pesa más, no? El discurso de que, ay, sí, estamos cuidando el medio ambiente con esos impuestos, o si realmente, aquí tengo a un gatito
bonito, mírenlo, me está pasando por acá. O si Así no. realmente, más bonito, o sea, pesa más el discurso ideológico de que hay ese impuesto saludable o pesa más la realidad. La realidad es que estos 2.5 billones los van a pagar la gente pobre, la gente que no tiene plata. Entonces, eso es grabar el hambre, con las críticas que él le hacía a la reforma de Carrasquilla y Duque. Entonces, cuando estamos en la oposición decimos unas cosas, pero cuando ya somos gobierno y queremos más plata, pues ya pues no importa, ¿no? El Todo Petro, es venderlo. el Petro de oposición estaría haciendo una oposición fehaciente al Petro presidente, ¿no? Sin lugar a Sí, dudas. sí, indiscutiblemente. Y el Gustavo Bolívar y demás. Entonces, Así es, todo lo que es el pacto histórico al día de hoy amangualados con los mismos de siempre, ¿no? Para llevar adelante la reforma tributaria que nos va a sí, clavar con más impuestos a toda la población colombiana.